Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.co. A esta hora saludamos al doctor Rafael Nieto. Lo hemos llamado doctor Rafael porque queremos entender un poco cuál es el mensaje que envía el gobierno venezolano con ese trino que se publicó ayer, cuando el presidente de Venezuela le dice a su ministro de Defensa, el general Padrino, que se restablezcan de inmediato las relaciones militares de Venezuela con Colombia. ¿Qué interpretación le da usted a ese mensaje del gobierno venezolano, doctor Rafael? La expresión es muy curiosa, Diego, porque en el derecho internacional y en las relaciones internacionales se restablecen relaciones comerciales, consulares o diplomáticas, que son las que usualmente se rompen. No se restablecen relaciones militares. Ahora, yo intuitivamente creo que lo que estaba diciendo Maduro es que se abran nuevos espacios de comunicación y coordinación entre las fuerzas militares, que ya se llaman las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y las fuerzas militares colombianas, y la Guardia Venezolana y la Policía Colombiana. Y eso sí, sin duda es importante. Ahora bien, lo curioso es que no se empiece por el derecho, y el derecho es el restablecimiento de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, y después la cooperación militar. Ahora, dicho esto también, Diego, Sí. si la cooperación militar no se traduce en acciones concretas para combatir a los grupos armados ilegales con presencia en territorio venezolano y al narcotráfico que usa el territorio venezolano como ruta de salida, eso se queda solamente en palabras vacías. Sí, incluso yo creo que el mensaje sorprendió al propio presidente Gustavo Petro porque de inmediato, horas después de haber recibido esta noticia, tuvo que salir a los medios de comunicación a decir, hombre, aquí vamos a ir despacio, tenemos que restablecer primero las relaciones comerciales, las relaciones culturales, en fin. Él matizó de alguna manera el mensaje que se estaba enviando desde Venezuela. Sí, porque además se empezó a especular en Colombia sobre la posibilidad de un encuentro personal entre Maduro y Petro. Y creo que en la combinación del mensaje de Maduro a Padrino y la especulación en Colombia sobre ese encuentro, Petro decidió dar un paso adelante y decir, vamos con calma, esto todavía va inmaduro. Sin duda, el paso es claramente el restablecimiento de relaciones consulares, que son vitales para los ciudadanos de ambos países, y de nuevo una apertura comercial que debe ser real. Y después de eso, también es indispensable, pero solamente viene después esa cooperación en términos militares y policiales para el combate de la delincuencia y el narcotráfico en las áreas de frontera de los dos países. Uno podría afirmar, doctor Rafael Nieto, que se trató de un descache del presidente Maduro o del propio ministro de Defensa. Parece que el ministro de Defensa de Maduro, el general Padrino, recibe la orden y la hace pública, pero todo parece como mal hecho. Es que nos enteramos precisamente por un trino de la prensa de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Fue por ahí que nos enteramos que Maduro le había dado la orden a Padrino. Yo creo que la expresión es equivocada. Eso de restablecer relaciones militares no suena bonito, ni tiene mucho sentido ni mucha lógica antes de haber hecho lo que aquí estamos sosteniendo que se debe hacer, que es el restablecimiento de las relaciones consulares y comerciales. Pero sí creo que lo que estaba buscando Maduro era dar un mensaje de que es indispensable trabajar de manera conjunta en contra de los actores armados y el narcotráfico que opera en la zona de frontera, porque de otra manera no se entiende el mensaje, no tendría ningún sentido ni ninguna lógica. Eso me parece que, Diego, lo que muestra es que para Maduro el tema de los ilegales en la frontera y el narcotráfico está pesando hoy. Yo sí creo que en Venezuela están pasando cosas, Diego, y que acá no estamos viéndolas suficientemente. En Venezuela han llegado al convencimiento de que el socialismo como política económica fracasa, que es un desastre y que es lo que los ha llevado a unos niveles de pobreza del 93 o 94% y de pobreza extrema por encima del 80%. Y en esa dirección, en la de asumir que luchar contra el capitalismo es como luchar contra la ley de la gravedad, es que han tomado un conjunto de decisiones. La primera fue la dolarización, que frenó la inflación. La segunda fue expedir una ley con un nombre muy mamerto, la ley antibloqueo, pero que cuando uno mira es una ley para dar unas reglas especiales y mayor garantía de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. Y la tercera fue buscar poner en bolsa a un
a PDVSA y a CanTV, que son los dos conglomerados empresariales del Estado venezolano más importantes. Me parece que es claro que ese es el camino. En esa lógica, a Maduro le tiene que interesar muchísimo, pero muchísimo, que haya una reapertura de relaciones comerciales reales entre los dos países. A los venezolanos les sale mucho más barato comprar alimentos en Colombia que importarlos de Turquía o de Irán, por ejemplo. Claro. Incluso pensando en términos de las famosas CLAP, de esas cajas con alimentos que se le entregan a algunos de los venezolanos más vulnerables. Y en la misma lógica, le interesaría tener allá presencia de inversión extranjera colombiana con unos empresarios que han demostrado ser serios, competentes, transparentes y honestos, y no depender de los iraníes, los turcos, los rusos que los viven robando allá permanentemente. Claro. Pero dicho esto, también parece cierto que la tolerancia de Venezuela en relación con los grupos guerrilleros colombianos ha disminuido de forma sustantiva y que por tanto la presencia del ELN, de disidencias, reincidencias de las FARC y de los narcos en Venezuela hace ruido. Y por eso creo que Maduro estaba enviando esa señal, la señal de que en adelante hay que buscar mecanismos de cooperación militar y policial entre los dos países. Sí, parece que también lo escuchaba esta mañana en alguno de los medios, doctor Rafael, es el encarte en el que se encuentra el gobierno bolivariano, el gobierno venezolano, con los grupos armados colombianos que pasaron la frontera y viven allá. Ya vimos lo que sucedió con varios jefes de la guerrilla de la disidencia de las FARC que murieron, que fueron asesinados. Bueno, hay cantidad de versiones sobre qué fue lo que ocurrió realmente, pero también del ELN que están en su territorio y como que trata de matizar y de decir, bueno, yo me cansé con esta gente aquí, miremos cómo arreglamos rápidamente las relaciones para que yo le mande a esta gente o salir de ellos, ¿no? Además, Diego, es que la posición geoestratégica de Venezuela en relación con estos grupos armados cambia sustantivamente en los últimos 2 años y en particular en el último año. Primero, porque hay un nuevo relacionamiento entre Caracas y Washington y en ese relacionamiento al Maduro y a su régimen no les conviene ser percibidos como unos que alojan grupos terroristas y de narcotraficantes en su territorio. De manera que en la línea del restablecimiento de esas relaciones con Estados Unidos, el ELN, las FARC, disidencias y reincidencias y los narcos son una piedra en el zapato. Pero además, ellos pensaban que en un enfrentamiento eventual contra Colombia, esas guerrillas colombianas en territorio venezolano servían como una primera fuerza de combate eventual frente a Colombia. Pero en la medida en que esa tensión disminuye y que con Petro claramente desaparece, esa hipótesis ya no juega, pues volvemos a lo mismo, esas guerrillas empiezan no solamente a ser inútiles, sino a ser fastidiosas, a volverse un obstáculo, una piedra en el zapato. De manera que sí, yo estoy convencido de que Maduro tiene plena conciencia de que tiene que buscar un camino alternativo al que estaban teniendo, que era soportar y tolerar la presencia de esos grupos armados allá, y por tanto necesita cooperación colombiana en temas militares y policiales para poder ser efectivos en las luchas contra esas guerrillas y esos grupos de narcotraficantes. Una piedra del zapato o incluso un encarte, ¿cierto, doctor Rafael Nieto? Sin duda, son un encarte. Hoy por hoy no cumplen ninguna función distinta a generar un estorbo y eventualmente hacer mucho ruido y mucho daño en el relacionamiento de Venezuela con Estados Unidos y con Colombia, tanto esas guerrillas como esos grupos de narcos. Finalmente, doctor Rafael Nieto, ¿qué perfil debe tener el próximo embajador de Colombia en Venezuela que debería tener en cuenta el presidente Gustavo Petro para nombrarlo y poder restablecer esas relaciones con Venezuela? Idealmente tiene que ser una persona que sea capaz de hablarle a Petro directamente y que sea de su confianza, de manera que el relacionamiento pueda fluir de manera clara y sin interferencias entre Caracas y Venezuela. Aunque esto tiene un matiz, Diego, y es que en el caso de Petro y de Maduro, la comunicación entre ellos es directa. Eso no reemplaza, sin embargo, la tarea del embajador, pero repito, debe ser alguien cercano a Petro y de su confianza que sea capaz de hablarle a él y no solamente al canciller. Y lo segundo, que sea una persona que tenga clara cuáles son los objetivos estratégicos de Colombia en relación con Venezuela, que ahí es donde fallan sistemáticamente la Cancillería y fallan además las embajadas nuestras. En el caso de Venezuela no me parece que sea tan difícil. Lo primero que nosotros necesitamos
sin duda, es que Venezuela le cierre el espacio de su territorio a estos ilegales. Yo creo que en eso tenemos todos un consenso. Lo segundo, que haya una reapertura comercial real, no solamente formal, en la frontera y, por supuesto, en las rutas aéreas y navieras. Colombia y Venezuela alcanzaron a tener, Diego, 6.800 millones de dólares de intercambio comercial. Sí. Venezuela fue el segundo socio comercial de Colombia, fue fundamental. Y hoy estamos en el orden de 220, 230 millones de dólares anuales, o sea, absolutamente nada, el 3%. La recuperación de ese relacionamiento le es útil a ambos países. No tengo duda de eso. La tercera, Venezuela debería estar buscando inversionistas colombianos que vayan a hacer allá lo que no están haciendo sus empresarios, porque la mayoría salieron, y lo que hacen muy mal chinos, rusos, iraníes y turcos, porque, repito, en general roban a los venezolanos. Con los empresarios colombianos tienen garantía de ser serios, eficientes y que pueden hacer un trabajo empresarial para la generación de empleo y la creación de riqueza que de verdad sea sustantiva. El cuarto punto me parece también fundamental. Hay que reducir los migrantes, el número de migrantes venezolanos hacia Colombia, que es gigantesco. Un nuevo relacionamiento y una mejor situación económica en Venezuela va a ayudar a eso. Y ese debería ser también un objetivo estratégico nuestro. Y quinto, no menos importante, yo creo que el nuevo embajador tiene que buscar que se le paguen a las empresas y a los ciudadanos colombianos que fueron expropiados sin indemnización, es decir, que fueron confiscados en Venezuela las indemnizaciones correspondientes. Pues ahí está, es el doctor Rafael Nieto, politólogo, analista, abogado, un hombre que analiza el acontecer nacional, pero también internacional con toda su experiencia. Doctor Rafael Nieto, la mejor de las suertes. Diego, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.